Hoy vamos a meternos con una idea de esas que pueden cambiar la forma de ver las cosas. La posibilidad de que Saturno no sea solo un planeta, sino el arquitecto de nuestra realidad. Una especie de máquina de Dios que estaría controlando la materia, el tiempo y hasta nuestro propio sufrimiento. A ver, empecemos por algo que seguro que suena. Esa sensación de que da igual lo que se haga, hay como una fuerza invisible que sabotea los planes, que parece que disfruta orquestando el dolor. La teoría que analizamos hoy sugiere que esa sensación, bueno, pues no es ninguna casualidad. De hecho, es el centro de cómo funciona todo. Pues bien, resulta que esa fuerza invisible podría tener nombre. En esta primera parte vamos a intentar identificar a ese enemigo oculto que, según esta visión, está detrás de nuestras luchas más profundas. Fijaos, este análisis sugiere que las crisis más bestias de la vida no son fruto del azar. Se conocen como los finales de Saturno. Y hablamos de los golpes más duros, ¿eh? Perder el trabajo, perder a un ser querido, un desamor que te parte en dos, esa soledad que te ahoga o esa desestructuración psicológica que acaba en depresión. Vamos, esos momentos en los que la vida te rompe por completo. La clave para entender esto es la idea del determinismo. Y la fuente usa una metáfora que es brutal. La vida es como un viaje en tren en el que solo somos espectadores atados al asiento. Podemos ver el paisaje, las cascadas, los accidentes, pero no podemos cambiar la vía. Se nos ha hecho creer que tenemos el control, pero ¿y si en realidad todo estuviera ya escrito? Entonces, si no hay libre albedrío, ¿quién es el malo de la película? La respuesta que se propone es sorprendente. El enemigo no está fuera, está dentro. Es nuestro propio inconsciente. Es esa parte de nosotros que arrastra una culpa olvidada y que para saldarla nos pone en situaciones de riesgo buscando a alguien, un redentor, que nos haga sufrir y así, supuestamente, pagar esa vieja deuda. Pasemos ahora a ver quién es el arquitecto de todo este sistema. Si el inconsciente es el carcelero, la pregunta es, ¿quién construyó la prisión? Aquí es donde entra en juego la figura central de toda esta explicación. En esta visión, Saturno es mucho más que el planeta de los anillos. Es un dios máquina, el creador de nuestro universo material y temporal. Su función, digamos, es generar una espiral sin fin de cosecha, alimentándose de emociones muy específicas como la tristeza, la desesperación y la melancolía. Esta imagen de la serpiente que se muerde la cola, el Uroboros, lo ilustra a la perfección. Simboliza un ciclo eterno, un ecosistema cerrado que se consume a sí mismo. Y según esta teoría, nosotros vivimos dentro de ese ciclo, dentro de la mente de Saturno. Somos sus creaciones y a la vez su alimento. Lo interesante es su naturaleza dual. Por un lado, exige valores como la perfección y la disciplina, pero por otro, opera desde la carencia, el miedo y la frialdad. Es un juez que impone unas reglas que ni él mismo puede cumplir, lo que genera un sistema que de base es tremendamente frustrante. El origen de todo, según se cuenta, es la imperfección. Saturno, en un intento por replicar la perfección espiritual de su madre, Sofía, fracasa, y de su envidia y frustración nace nuestro universo material, un mundo limitado, temporal y lleno de carencias. Vamos, un reflejo de su propio creador. Vale, ya conocemos al arquitecto. Ahora, lo crucial es entender sus reglas. ¿Cómo funciona exactamente esta máquina de cosecha? La regla número 1, y la más importante, el combustible de esta realidad es el sufrimiento humano. El sistema no está diseñado para la felicidad, sino para la extracción de energía emocional de baja vibración. Nos ve como fuentes de energía, no como creadores, como baterías. Y el mecanismo es terriblemente simple. Primero, el sistema te da un objeto de deseo, algo que anhelas profundamente. Porque claro, ¿cómo podrías sufrir por algo que no te importa? Luego, cuando el apego es máximo, te lo arrebata. Y es en esa pérdida, en esa frustración, donde se genera el alimento que la máquina necesita. La rueda del samsara, ese símbolo budista del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, aquí se reinterpreta como el mecanismo de Saturno, un ciclo infinito impulsado por el deseo y la ignorancia. Y la figura que sostiene la rueda, el señor de la muerte, sería el propio Saturno, abrazando su creación. Para que la cosecha funcione, hacen falta agentes en la tierra. Son los llamados redentores. Personas que, a menudo de forma inconsciente, actúan como verdugos. Suelen ser individuos con una profunda herida emocional, desconectados de su empatía, que replican el dolor que recibieron. Son las herramientas perfectas para generar la tristeza de la que se alimenta el sistema. Después de este panorama tan desolador, la pregunta es obvia. ¿Hay una salida? La fuente sostiene que sí. Vamos a explorar ahora lo que llama la llave de la libertad. La fuente describe un ritual simbólico que ocurriría en el momento de la muerte. Allí Saturno nos presenta un contrato con todas nuestras culpas.
Para liberarse, se dice que el iniciado debe usar una palabra clave, una llave que desmonta el juicio, Boaz. Boaz, que significa en él hay fuerza, no es un conjuro mágico. Es una metáfora. Representa el acto de reconocer que la verdadera fuerza no está en obedecer las reglas, sino en el poder interno para trascenderlas. Es una declaración de que la culpa es una ilusión y de que el alma es soberana. Y para alcanzar esa conciencia en vida se proponen herramientas muy prácticas. Una combinación de terapia, para entender el inconsciente, meditación, para calmar la mente, cuidados físicos como la vitamina B y evitar el alcohol, y sobre todo una práctica radical de desapego. El punto crucial es este. La meta no es una vida sin dolor. Eso en este sistema es imposible. El objetivo es transmutar el sufrimiento. Usar la presión y los golpes de Saturno para forjar una personalidad completamente nueva, una conciencia que nace de la humildad de saberse vulnerable, pero que precisamente por eso es libre. Y así el análisis nos deja con una lección final. Un camino es seguir en la rueda, siendo una persona común, víctima de las circunstancias. El otro es elegir ser una persona consciente, usar el conocimiento del sistema para navegarlo, desarmarlo desde dentro y finalmente trascenderlo. Y esa lección, según esta visión, es la única que verdaderamente nos define.